Ya es oficial, el primer ministro francés, François Bayrou, no ha pasado la moción de confianza, poniendo en jaque al gobierno de Macron y la estabilidad de la economía francesa. Desde el año 2022, Macron ha tenido ya 5 primeros ministros en su gobierno, y el récord de fugacidad lo ha tenido Barnier, quien duró en el cargo unos 3-4 meses. Le hicieron una moción de censura el año pasado por exactamente el mismo motivo: intentar hacer recortes. Francia está en un bloqueo bastante serio. La división política y la enorme polarización social están atando de pies y manos a sus gobiernos, mientras que su economía arroja datos cada vez más preocupantes. Francia con problemas para poder aprobar ajustes fiscales, Alemania anunciando el fin del estado del bienestar y el Reino Unido con el gobierno en plena crisis de confianza. El panorama europeo está bastante entretenido. Fijaros que he dicho europeo, no de la Unión Europea. Las 3 grandes economías del continente están pasando apuros. Alemania es la que menos preocupa, ya que al final es la típica compañera de clase que está buena, se da un pequeño golpe y todos empiezan a preocuparse por su estado, mientras que el que se ha hecho daño de verdad, Francia, está ahí desatendido. La crisis francesa es cosa seria, es un petardo que en caso de explotar puede dejar la crisis del año 2012 en una broma, y mientras tanto no parece que nadie quiera darle una solución, al menos de forma pública. Así que en este vídeo vamos a hacernos unas cuantas preguntas. ¿Qué demonios va a pasar con el gobierno de Macron? ¿Puede algún gobierno aprobar los malditos recortes? ¿Estamos ante una Grecia 2.0? Esto y más es lo que vamos a ver en el vídeo de hoy. Así que no me enrollo más, poneos cómodos, ¡que empezamos! Después de su discurso anti-boomer, estaba claro que el primer ministro francés no iba a continuar en el cargo. En su moción de confianza le dejaron más que claro que no iban a tolerar los recortes presupuestarios que iban a llevarse a cabo, algo que muestra la tremenda hipocresía que hay en este tipo de asuntos. De puertas para adentro, estoy seguro que todos los partidos de la oposición francesa son conscientes de la enorme problemática que hay en las cuentas, o eso, o que como no están en el poder no se dan cuenta de la magnitud del problema. Sin ir más lejos, el propio gobierno de Macron se ha tenido que tragar sus palabras, ya que en campaña no anunciaba en ningún momento que iban a realizar recortes. Es más, en campaña decían que iban a indexar las pensiones al IPC y bueno, los que están protestando son los jubilados porque les están intentando hacer recortes en las pensiones, o mejor dicho, congelarlas. Francia y en general todos los países europeos están atrapados en 2 trampas. Por un lado, la trampa de la democracia, ya que los gobiernos tienen que asegurarse la victoria, ya que si no consigues votos, sus discursos se quedan en eso, en discursos, y los discursos no dan de comer. Por otro lado está la trampa de la demografía. Al ser la mayoría de la población jubilados y personas cercanas a la edad de jubilación, los gobiernos tienen que priorizar sus intereses. Los intereses a corto plazo, porque a largo plazo se les vuelve todo esto en contra. Pero bueno, cuestión, que la vida útil de un gobierno son 4 años, así que lo que importa es eso. Esto de aquí impide realizar reformas como por ejemplo la de las pensiones. El populismo siempre gana. Hay partidos que se oponen a toda política que vaya en contra del sistema de pensiones y ya, solo con esto captan votos. Como hemos dicho, el mismo gobierno de Macron no anunció en ningún momento que vaya a realizar ajustes en campaña y ya lleva unas cuantas protestas en su contra. La oposición puede decir lo que quiera, pero cuando estén en el gobierno se van a chocar con la cruda realidad. No es una cuestión de querer o no querer, es una cuestión de deber. Pero ahora la pregunta es, ¿cuánto puede aguantar Francia en esta situación? De los datos económicos de Francia ya está todo dicho. Una deuda y un déficit más grande que los rellenos que le mete Ubisoft a sus juegos. Ahora bien, ¿hasta qué punto es esto sostenible? A ver, la pregunta no tiene respuesta. Un déficit de un 5% no lo puede aguantar durante mucho tiempo. Si queréis una regla, no os la toméis al pie de la letra, la deuda será sostenible siempre que el crecimiento de la economía sea superior al déficit. Más despacio. Que si la economía crece a una tasa de un 3% y
el déficit a un 2%, la economía crece más que tu déficit, haciendo que la deuda en el largo plazo sea sostenible, ya que generas recursos más que de sobra para cubrir ese déficit. Y en el caso francés, su economía está lejos de tasas de crecimiento de un 5%. Es más, el crecimiento se está estancando, haciendo que la situación a largo plazo no sea sostenible. Ahora bien, ¿cuánto tiempo tiene para corregir esto de aquí? Es complicado dar una respuesta. En primer lugar, estamos hablando de que la deuda francesa está respaldada por el Banco Central Europeo, una de las instituciones más seguras del planeta. Por eso la deuda francesa sigue siendo segura a pesar del desastre que tienen en sus cuentas. Todo dependerá de cuánto permitirá el Banco Central Europeo que se estire esta situación. Voy a decir algo que no es tan obvio como parece a primera vista. Los colapsos no se pueden predecir. Si se pudieran predecir, no pasarían. Eso es como caminar por un puente en mal estado. A lo mejor no se va a caer nunca, a pesar de su estado, a lo mejor lo arreglan y deja de ser peligroso, o, en el peor de los casos, cede de un momento para otro y provoca el desastre. Francia está acumulando papeletas. La probabilidad es baja, pero cuantas más papeletas acumules, más probabilidades hay de que haya un colapso repentino. Y cuando pase, saldrán muchos diciendo, es que yo ya lo dije y nadie me hacía caso. No. Tú llevabas 15 años prediciendo el colapso inminente y hasta un reloj estropeado puede acertar la hora 2 veces al día. Esto es ir comprando boletos y en algún momento te tocará. El mejor ejemplo de la pérdida de credibilidad repentina es el del Reino Unido con Liz Truss. Nada más anunciar el paquete fiscal que quería implementar, que tenía menos credibilidad que... ya no puedo hacer el chiste de Silkson porque ya ha salido. Tengo que buscarme otra referencia. Nadie se creyó ese paquete fiscal y pasó lo que pasó, que hubo un pánico financiero que desembocó en la dimisión de la señorita. Francia está jugando con fuego. La situación no es para hablar de un colapso inminente, pero sí que es para poner un foco sobre dicho país. Al final, si peta Francia, se llevará consigo a países como España. Si no nos creemos las cuentas francesas, ¿por qué deberíamos creernos las españolas? Ambos países tienen problemas bastante similares. El Banco Central Europeo tiene que exigirle recortes a Francia por el bien de Europa. Si Francia entra en un problema, como hemos dicho al principio del vídeo, la crisis del 2012 será una broma. No estamos hablando de Grecia, estamos hablando de la segunda mayor economía de la eurozona. Macron lo tiene muy complicado para volver a nombrar un primer ministro. A lo mejor lo consigue y le dura... otros 10 meses. Macron lo que tiene que hacer es admitir que no puede gobernar, así que convoca elecciones y quita ese bloqueo de encima. Bueno, quitar, no creo que lo vaya a quitar convocando elecciones, porque la situación política en Francia es la que es. Y por otro lado, esto ya es opinión personal, yo si fuera Macron convocaría elecciones para que se coma otro el marrón. ¿Que me bloqueáis las reformas y los recortes? Pues ahí os quedáis, yo me retiro tranquilamente a ver qué tal os va. Nadie se somete a un vaciado de estómago por gusto. Si te ha tocado es porque te has pasado la noche anterior. Y Francia ya lleva unos años de excesos que le pasarán factura tarde o temprano. La situación política europea es bastante peculiar. Los que eran los países líderes y los que representaban el músculo europeo están teniendo serios problemas, mientras que aquellos que eran considerados como los rezagados están viviendo tranquilamente tomando el sol. Pero no nos engañemos, si pasa algo en Francia, a España le va a tocar ajustarse el cinturón. Ahora mismo sobrevivimos gracias a que nuestra economía crece, pero no crece porque se hayan hecho cambios importantes en la economía, crece porque nos llegan inmigrantes y hay más gente. Esto a largo plazo sale caro. Pero bueno, turno para vosotros. ¿Creéis que Macron va a convocar elecciones generales? ¿Estamos ante el inicio de su final? Os leemos en los comentarios. Gracias por vernos un día más y nos vemos en el próximo vídeo.